Hablamos, hermanos, de las tres distintas palabras que describen la tarea del pastor. La palabra presbúteros, episcopos y poimen, ¿bien? Y en resumen, ¿verdad? Cada una de esas describe una distinta responsabilidad del pastor. ¿Son tres distintas posiciones, sí o no? No, no son tres distintas posiciones. Son tres palabras que describen las áreas en que el pastor ministra. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra episcopos es la palabra obispo. Alguien anímeme que estaban poniendo atención. ¿Qué quiere decir eso? Alcen la mano, sí. No, tú no, Andrés, tú eres una Biblia andando. Bueno, está bien, Andrés, tú contesta. Yo no comprendo. Qué bien, el que sobrevé, bien, que sobrevé, muy bien. La próxima es la palabra appointment. ¿Cuál es esa? ¿Qué palabra es esa? Gracias por poner atención, hermanos. ¿Cómo me animan? Alce la mano, si se acuerda. Bueno, hasta ya ahora hasta lo dejo adivinar, hermano. Es la palabra que siempre usan cuando me hablan. ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Es Juanito? ¿Sí? ¿Tú, Juan? ¿Ya? No, cuando menos así, hombre, bendito. ¿Verdad? La palabra pastor, ¿verdad? Y esa parte de la tarea del pastor de alimentar las ovejas, de proteger a las ovejas, de mantener el redil, de velar por ellas, ¿verdad? Bien, y la última es la palabra presbúteros, ¿verdad? De donde es traducida en la Biblia anciano. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está viejo. Anciano. No. ¿Alguien recuerda? Vamos, anímeme que alguien está poniendo atención. Are you looking it up, Milton? Are you Googling it, Milton? ¿No? ¿Nadie? Ay, hermanos, cómo me animan. Andrés, el que preside. ¿Se acuerdan los problemas que estaban teniendo en Tesalónica? Que Pablo les dice, les ruego, hermanos, que reconozcáis a los que presiden, a los que están, ¿verdad? Y lo que quería Pablo que reconocieran, lo que estaba causando el problema, es que no entendían que Dios los había puesto al pastor para presidir y para amonestar. Vamos a hablar de eso en un ratito. Pero anciano quiere decir el que se pone enfrente, o por decir, el que guía o dirige, da órdenes. El hermano Chegoyen diría el que manda. Bien. Bien. Ahora, hablamos de esas tres áreas. Ahora vamos a regresar a una de ellas porque esto es lo que es más relativo y importante, especialmente en relación al redil. Bien, ¿con qué nos comparó el Señor? Con ovejas. ¿La oveja es un animal súper inteligente? No. Es un animal torpe, corto de vista, temeroso. Nosotros creemos que somos tigres, que somos águila, pero la oveja no percibe peligro. La oveja necesita un constante cuidado. Y no es por demás que el Señor nos comparó con ese animal. Estaba tratando de decirnos algo. No se moleste, no se enoje, no, ay, me siento insultado. Hable con el Señor cuando usted lo vea en la gloria, porque Él es el que usó estos términos. Y como pastor, una de las tareas principales del pastor es encontrar delicados pastos. Es la alimentación y el bienestar de nutrición de las ovejas. Entonces, vayan conmigo ahora a 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor, 2 de Timoteo 4. Y vamos a hablar
de este ministerio de parte del pastor en relación al alimentar a las ovejas. Ahora, no vayan allí, guarden su lugar donde les dije en 2 de Timoteo 4. Pero hermanos, leímos la semana pasada, tanto en Hechos 20, cuando dice, mirad por vosotros y por el rebaño, ¿verdad? De apacentar. Entonces vimos esa exhortación de parte de Pablo a los hermanos de Éfeso. De la misma manera, vimos también en 1 de Pedro, que se le dice al pastor, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y entonces esta parte, esta responsabilidad del pastor probablemente es, si no la más significativa, es significativa. Yo diría que es la más significativa. Y la razón de eso es porque lo que envuelve, hermanos míos, es la palabra de Dios. La tarea de administrar, la tarea de presidir, guiar y gobernar, ¿verdad? Eso afecta en una forma indirecta a la grey, a toda la iglesia, pero no hay algo que impacte más cualquier vida a nivel personal que la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que cambia vidas, cambia corazones. Entonces, por eso es que yo considero que es la parte más significativa del ministerio del pastor. Y ese es alimentar a la grey a través de su palabra. Pablo escribe a Timoteo y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que ¿qué, hermanos? Que prediques la palabra. ¿Están ahí, hermanos? Ok, bien. Ahora, hay varias cosas que están aquí. Se nos ha llamado a enseñar, a proclamar y a predicar la palabra de Dios. Ustedes me han oído decir varias veces a través del tiempo que queremos que todos sepan que aquí se enseña y se predica la palabra de Dios. Nada menos, nada más. No filosofías, no necesariamente cuentos, historias aparte que estén relacionados a alguna ilustración. Porque el enfoque es, y lo que cambia vidas es la palabra de Dios. Ahora, pero vea lo que Pablo está diciendo aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sabe que el pastor está más preocupado del hecho de que él se para y abre este libro en la presencia de Dios antes de estar pensando en usted? El pastor está constantemente tratando de conseguir que la grey ponga a Dios primero. Y muy pocos tienen a Dios primero. Entonces, cuando el pastorado, si el pastor está consciente, no está totalmente inconsciente de decir, ignoro que ustedes están aquí, porque sí me doy cuenta si estás o no estás. Pero la atención del pastor al enseñar y predicar la palabra de Dios está en su responsabilidad delante de Dios. Antes de pensar que estoy predicando o enseñando delante de ustedes, mi primer pensamiento es que Él me está escuchando. Yo estoy en su presencia. No, yo estoy aquí representándolo a Él. Yo no vengo aquí a compartirte, pues yo pienso y yo la veo así. No, hermanos. A propósito, es la razón que yo te pido que traigas tu Biblia. Yo quiero que tú veas en tu Biblia lo que el pastor está diciendo y no, pues, ¿verdad? Contrario a aquel que dijo, ¿verdad? ¿Quieres saber lo que yo creo? Pregúntale al pastor. No, tú tienes que saber por qué crees lo que crees.
Y tú debes creer lo que crees porque la palabra de Dios lo dice. Pero nunca será cierto eso si no hay un pastor que está primeramente más preocupado de la presencia de Dios que tu presencia. Que tiene más cuidado de saber que se para en la presencia de Dios a proclamar lo que Él le ha dicho a su pueblo antes de estar pensando en ustedes. Timoteo, no se te olvide que cuando predicas y enseñas lo estás haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esta es su palabra. Y por eso es sagrado. Y a propósito, esa es la razón que nosotros hacemos todo lo posible para no tener distracción. Es la razón que no tenemos bebés, a que ustedes no aman a los bebés. Y amamos a los bebés. Esa es la razón de que no permitimos a gente entrando y saliendo. Porque le tenemos respeto a Dios y a su palabra. Y estamos en su presencia cada vez que este libro se abre y se lo dice primeramente al que lo predica. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, quien no tiene a Dios primero en su vida, pues esas cosas le incomodan. Ay, se me hace medio exagerado, ¿de veras? Y cuando estás viendo la pelea de Canelo y se están matando tus niños allá, y vas y les pegas porque están distrayendo tu atención. Cuando estás mirando la novela lloricona y hasta te aguantas de ir al baño porque no te la quieres perder. Hay tantas cosas, hermanos, que si somos honestos, decimos que Dios es primero, pero nos damos cuenta que no es cierto eso. Cada vez que la palabra de Dios se predica, Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo está haciendo cirugía de nuestro corazón. Entonces usted entra a una sala de emergencia o entra a una sala de cirugía, todo está esterilizado, hay concentración y enfoque absoluto. Imagínate el cirujano está por cortar, ¿verdad? Y alguien grita, se me fue por ahí, le arranqué la oreja. Hay tantas formas de poder verlo. ¿Sabe usted que usted entra a un tribunal y usted no puede estar hablando? Y si comienzas a hablar, el juez le encarga al oficial, se calla o se sale. ¡Ay, qué ofensivo! Pero venimos ahora a la palabra de Dios y se nos hace medio exagerado. Hermanos, es la palabra de Dios. Y Pablo dice, Timoteo, cuando enseñes, no se te olvide que lo estás haciendo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Otra cosa, que juzgará a los vivos y a los muertos. Wow. Lo que tú comuniques, Timoteo, de mi palabra a la gente es en gran manera un asunto de vida o muerte. Hermanos, la palabra de Dios claramente nos dice que un día usted y yo seremos juzgados de acuerdo a lo que está en este libro. Timoteo, predica la palabra sabiendo que lo haces en mi presencia y no se te olvide al enseñar y predicar que la gente que te esté escuchando será juzgada a base de lo que dice ese libro. Más adelante, por eso es que le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un siervo de Dios, un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y hermanos,
Yo no me considero el único, el mejor o nada menos, pero hermano, Dios sabe, hermanos, que yo intento de venir aquí y estar listo para darte a ti palabra de Dios. Pablo habla de la diligencia. La palabra trazar allí es la palabra cortar. Está diciéndole a Pablo a Timoteo, en cuanto a la palabra, siendo diligente, la palabra de Dios, córtala bien. ¿Qué quiere decir eso? Ok, vamos a ver quién lee su Biblia. ¿Qué hacía Pablo por oficio? Alce la mano. Chuy. Tiendas, exacto. Entonces, carpas, ¿verdad? Tiendas, ¿verdad? Entonces, cuando se cortaba la tela para la tienda, tenía que haber un corte preciso para que una parte encajara con absoluta precisión con la otra parte. Esa es la palabra que está usando allí. Está ilustrando la precisión del corte con cómo Timoteo debería de manejar la palabra de Dios. Córtala de una manera precisa. Es un principio hermenéutico, no voy a entrar a una lección de hermenéutica, pero una vez más, lo primero que le dice Pablo a Timoteo, lo primero que usted tiene que entender del pastor cuando predica es que él no está allí para agradarte a ti, él está allí representando a Dios para decir lo que Dios dice, agradándolo a él. Segundo, tiene que usted que entender que el pastor no está preocupado más que de una cosa, el saber que la palabra de Dios con claridad, diligencia e interés sea predicada, porque él sabe que todos un día vamos a estar delante del Señor y vamos a ser juzgados acuerdo al contenido de este libro. Ese es el inicio de lo que le dice. Y por estas cosas te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y lo dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 2. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Wow. Tremendo. Ahora dice que prediques la palabra. La palabra kairutzo está hablando de un heraldo, de alguien que proclama en voz alta y en público. Alguien escribió en una ocasión, yo no sé, yo no soy mucho de las redes sociales. Si usted me escribe algo en las redes sociales y no le contesto, no vaya a llorar, tómese una aspirinita de bebé y se le va a pasar. Yo no. Simple y sencillamente no. Pero no me acuerdo que leí a alguien que dijo, bueno, ustedes los pastores bautistas, ¿y por qué tienen que siempre andar alzando la voz? Bueno, porque eso es lo que quiere decir la palabra predicar. Amén. Ahora, hay algunos hermanos que Dios los bendiga, allá ellos, ¿verdad? Pero son monótonos en el sentido de que están en un solo nivel y yo no sé ni cómo lo hacen porque ya al final ya ni voz tienen, ¿verdad? Pero la palabra predicar está hablando de proclamar en alta voz, el ser un heraldo. Entonces, consideremos lo que le dice desde el principio. 1. Predicas delante de Dios y del Señor Jesucristo. Tu responsabilidad es al Señor. 2. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, acuerdo al contenido de ese libro. Por esa razón, predica. Predica. La predicación de la palabra de Dios está directamente conectada a la urgencia del mensaje. Es palabra de Dios. Y un político puede dar una oración, hay tantos distintos tipos de discursos, pero es muy difícil si un pastor
tiene pasión por su Dios y la palabra de Dios, es muy difícil predicar y no ser apasionado. Más miren, yo sí me doy cuenta que algunos de ustedes vienen aquí y desde que llegan ya casi nada más traen la almohada. Yo me doy cuenta de todo eso. Pero a mí más yo no estoy pensando en ti. Yo me pongo enfrente, me encanta lo que Dios me llamó a hacer. Yo estoy, I'm having a great time nada más predicando. ¿Por qué? Porque hermanos, a esto Dios me llamó. Y ese no es un libro como cualquier otro libro, es la palabra de Dios. No puedo declararla, no puedo, y sí, no, por favor, no me malentiendan, hay distintos estilos, distintos hombres de Dios, hacen las cosas de una manera distinta, ¿verdad? Pero yo no puedo, hermanos, la palabra de Dios, no puedo, hermanos, no puedo, ¿verdad? Hay el puro mensaje de lo que este libro contiene, merita pasión, entusiasmo. Le preguntaron a un gran predicador, porque se unían multitudes para escucharlo, y le preguntaron que cómo le hacía para que tanta gente viniera a escucharlo, y él nada más contestó, dice, pues yo me pongo en fuego en relación a Dios y su palabra, y la gente nada más viene a verme arder. Y bueno, eso tiene su aplicación allí. Entonces le dice, por las razones ya mencionadas, predica la palabra. Y luego dice, instes, en tiempo y fuera de tiempo. La palabra quiere decir siempre listo. Cuando habla de tiempo, no está hablando de oportunidades. Mi pastor que me entrenó me dijo, Ezequiel, nunca rechaces una oportunidad de predicar, nunca, ¿verdad? Y eso es, sí se me metió, ¿verdad? Pero no está hablando de oportunidades. Cuando dice en tiempo y fuera de tiempo, está hablando cuando es oportuno, aceptable, inoportuno o inaceptable. Cuando es popular, cuando no es popular, cuando conviene o no conviene. Predica la palabra. Cuando cae bien, cuando no cae bien, predica la palabra. ¿Se dan cuenta por qué tuvo que decirle las primeras dos cosas? Timoteo, enseñas y predicas ante la presencia de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que vas a decir no es cualquier cosa. Porque la gente a tu cargo, Timoteo, será juzgada juntamente contigo a base del contenido de ese libro. Por lo tanto, Timoteo, predica la palabra. Levanta voz en alto. Proclama, declara. Cuando sea aceptable, cuando no. Cuando sea popular, cuando no. Cuando convenga, cuando no convenga. Y luego de una manera específica comienza a decir, redarguye, reprende, exhorta. Entonces, hermanos, todas estas cosas son las cosas que tiene que tomar en consideración el pastor en su manejo de alimentar a las ovejas. Ahora, las ovejas no entienden quizá esto, la razón del por qué. Pero, una vez más, la responsabilidad principal del pastor es a la iglesia o al Señor. Es al Señor. Esa es su instrucción en relación a su cuidado como el pastor que está bajo el príncipe de los pastores. Amén. Porque la iglesia es de él. Y entonces, dando instrucción en cuanto a alimentar a las ovejas, Pablo le da por decir esta instrucción a Timoteo en su manejo de la palabra de Dios. Y ahora, de una manera específica, comienza a decir, redarguye, reprende, exhorta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primeramente la palabra redarguir quiere decir traer convicción del mal. Si usted viene a la iglesia
para que nadie le diga nada y nadie le corrija, entonces usted está en la iglesia equivocada. Vaya a un club social, vaya hacia Disneylandia o cobran mucho. Miren, más y más la gente está escogiendo iglesias hoy, no que les ayuden, sino están escogiendo iglesias donde se sienten bien. Yo quiero una iglesia, me digo, es que yo quiero una iglesia donde yo me siento bien. Esta no es su iglesia, le dije. Porque van a haber veces que todos no nos vamos a sentir bien. No, ¿saben las razones que a través de los años, los que tienen años aquí saben esto? ¿Saben por qué hay tantos siervos de Dios que pasan por aquí a predicar? Y bueno, no quien sea tome este púlpito. Yo no se lo confío a quien sea. Pero una de las razones es porque yo quiero que usted, bueno, número uno es que yo también necesito recibir. Más bien a predicar, yo estoy escuchando. Y Dios me está hablando. Eso es para todos nosotros. Pero en predicar la palabra, el propósito de la palabra de Dios y la manera de enseñar y predicar la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo, redarguye. Y sabe usted que no es necesario ni hacer mucho esfuerzo en relación a eso. Porque el mero libro constantemente nos está corrigiendo. ¿Me están escuchando? El mero libro. Si tú conoces este libro, si tú lo lees todos los días, vas a ser redarguido. No es necesario que te predique el pastor. Nada más lo lees y vas a ser redarguido. Porque encontramos constantemente la palabra. Esa es quizá una de las razones que muchos de ustedes no tocan su Biblia por meses. No quieres ver lo que Dios tiene que decirte porque te llama la atención. Porque la palabra de Dios redarguye. Pero aquí está diciéndole al predicador cuando es popular, cuando no es popular, cuando no es aceptable, cuando es conveniente. Pablo predica la palabra, número uno, redarguye. ¿Sabe que cuando hacemos el mal, deberíamos de sentirnos mal? Amén. En sí, una de las señas que el Espíritu Santo de Dios mora en usted es que usted y yo fallamos, pero no nos vamos a sentir a gusto cuando fallamos. Si el Espíritu Santo de Dios mora en usted y mora en mí, créamelo, que vamos a estar inconfortables cuando hacemos el mal. Ahora, si alguien vive en el mal y le da igual, entonces uno comienza a dudar, porque una de dos cosas es cierto: o ha contristado y apagado el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios no mora en esa persona. Una de dos. Pero Pablo le dice a Timoteo, redarguye. ¿Por qué hablo del Espíritu Santo? Porque hermanos, el pastor puede redarguir, pero en verdad la única cosa efectiva en relación a eso van a ser dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Me dijo un pastor, ya no sé cómo decirles, ya no sé cómo hablarles, no la agarran. Y yo hermano dije, hermano, ore. No le gustó esa respuesta, ¿verdad? Ore, hermano. Porque en verdad, hermanos, yo voy a ser fiel a lo que Dios me dice. Dios me dice, redarguye, yo voy a corregir. Pero esa corrección será solamente tan efectiva como tú recibas la palabra de Dios y el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sabe usted cuál es el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida? Yo sé, pastor, hacernos sentirnos bien. No, el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, el ministerio del Espíritu Santo es corregirte y hacerte inconfortable, traer convicción a tu corazón cuando estamos haciendo mal. Ese es el ministerio del Espíritu Santo.
Entonces el pastor puede redarguir, pero porque usted no tiene compromiso con la palabra de Dios, usted es una persona negligente de la persona del Espíritu Santo, el pastor redarguye y usted ¿cómo responde? Pastor, la trae conmigo otra vez. Yo sé que eso lo dijo por mí. Nunca se te ocurre que es Dios hablándote. Todo lo tomas personal. Quien recibe el ministerio de la predicación del pastor, la única razón que la recibe es esta, porque está sintonizada esa persona con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Porque que yo te corrija es algo, pero que Dios te corrija, esa es otra cosa. La obra es de Él. Mi trabajo es hacer lo que Él me dijo. Redarguye. Próximo. Reprende. Esa palabra quiere decir presionar. Traer presión, convencimiento. Traer presión y convencimiento para ánimo a ciertas acciones, sea a actuar o a no actuar. En otras palabras, traer a alguien a un lugar donde esa persona se siente presionada y convencida a actuar, a tomar una decisión. Y luego la próxima dice exhorta. Exhorta. La palabra exhortar quiere decir invitar a ánimo y consolación. O sea, por decir, hermanos, miren, este es el problema, este es el remedio, los invito. Más por eso es que tenemos invitación. ¿Sabe usted que ya en las iglesias ya no se están dando invitaciones? Y una vez más, bueno, déjeme definir eso, ¿verdad? Porque es invitación, ¿qué, pastora? ¿Verdad? ¿A los tacos o qué, verdad? Vino un joven y le dijo al doctor Spurgeon, le dijo, hermano Spurgeon, ¿cómo hago para que cuando yo predico, haya resultado? Y entonces hermano Spurgeon dijo, ¿a poco tú esperas resultado cada vez que predicas? Pues no siempre, ¿verdad? Pero de vez en cuando no sería malo. El doctor Spurgeon le dijo, pues ese es tu problema. ¿Tú predicas y no esperas resultado o esperas resultado ojalá de vez en cuando? Hermanos, esta es la palabra de Dios. Y Dios hoy, en la predicación de su palabra, va a dar resultado. No en todos. Todo depende de la condición y el estado de corazón de cada persona que esté aquí. Hay algunos de aquí que se van con su vida cambiada, hay otros que se van de aquí, y otros que se van de aquí igual. Pero es que, hermanos, esta es la palabra de Dios. Entonces, fíjate todo lo que le dice Timoteo. Número 1, acuérdate que predicas delante de Dios y del Señor Jesucristo. Acuérdate que lo que vas a proclamar y predicar es tan importante que la gente que te esté escuchando va a ser juzgada de acuerdo al contenido de ese libro. Más vale que prediques la palabra. Lo que yo te estoy diciendo, no tus ideas, no, la palabra. No tus experiencias, la palabra. Y luego en ese contexto dice Timoteo, redarguye, trae convicción del mal, reprende, presiona, convence en relación a la verdad que se está declarando y luego exhorta, al final invita a que una decisión se tome a base de lo que se está escuchando, a base de lo que se acaba de decir. Y luego quiero que vean lo que sigue. Dice, que prediques la palabra, versículo 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia.
mas yo nunca le oro al Señor por paciencia. Nunca. Y a pesar de eso, el Señor ve la necesidad de seguir poniéndome en lugar para que yo obtenga más paciencia. Porque no sé si a usted le sucede en su vida, pero hay personas que a uno le colman la paciencia. Vino aquí alguien que había dejado de venir por varios años y regresó y dijo, pastor, ¿todavía predicando? Pues sí, sí. ¿Qué esperabas? ¿Que habíamos abierto uno de los cines o qué? Claro que predicando. Y es que hay tanto envuelto. ¿Saben por qué los pastores se frustran? Y yo te estoy diciendo porque yo no sé quién te va a tocar. No, tengo que tener cuidado con decir esto. No quiero decir que soy pasivo en ese sentido. Pero miren, por ejemplo, los asistentes, ¿verdad? Cuando un asistente la riega, hermanos, yo agarro el teléfono y no hay lugar en todo el planeta donde lo puedo encontrar. No me contestan el teléfono. Pero yo ya entendí que ellos no son tontos. Ellos dicen, no, que de menso voy a contestar. No contesto, ¿verdad? Porque ellos saben. Y uno de ellos hasta me lo dijo. No, pastor, mire, es que sabemos, no, hombre, ¿verdad? Esperamos hasta que se le pase. Ya que el Espíritu Santo lo controla, entonces, sí, pastor, dígame. No, y luego, ¿saben lo que han agarrado? Ay, no hay como mi pastor, usted es tan paciente y tan comprensivo. Ya cállate. Y mucho de eso es verdad. Pero sin paciencia un pastor no te dura. ¿Sabe usted qué es el promedio de un pastor el día de hoy en una iglesia? Menos de 3 años. Menos de 3 años. ¿Por qué? Porque hay mucho envuelto. Más el resultado es del Señor. Yo soy el pastor, tengo responsabilidad, pero yo no puedo cargar el mundo en mis hombros. Tu relación con Dios es entre tú y Él. Mi trabajo es encaminarte. Yo no puedo frustrarme y perder la paciencia porque año y año predicando y yo no veo nada en ti. Y el pastor común quiere ver resultados. ¿Verdad? Predica, está enseñando la verdad, la eterna palabra de Dios, las eternas verdades de la palabra de Dios se están proclamando. Claro que espera resultado, claro que él espera que haga algo en la vida de la gente. Entonces el pastor predica, redarguye, reprende, exhorta año tras año. Y no digo que la gente cambia, pero si cambian a peor. No, hombre. Pero hay muchas cosas de comprender. En primer lugar, la obra es del Señor. Yo creo en la oración. Yo oro por tantos de ustedes y yo, si supieras lo que oro por ti, porque sé quién eres y sé dónde estás espiritualmente, si supieras lo que oro. No estoy orando que te saques la gorda. ¿Cuántos están? ¿Casi a 1 billón ya? Sí, ya compré el boleto, pastor. Pero dice, con toda paciencia. Porque uno entiende que la obra es del Señor. Y segundo, hermanos, tú vas a mostrar paciencia con quien tú amas. Porque la paciencia, la palabra paciencia allí es más que, por decirlo, aguantar o no. Está combinada con la palabra permanecer. Permanecer. Entonces, una de las cosas críticas
en la consideración de un pastor es que si ese siervo de Dios en el contexto bíblico entiende a lo que Dios lo ha llamado, su lugar, y que lo tiene que hacer con paciencia. En 44 años he recibido como unas 7 ofertas de ir a otro lugar a pastorear. Los que tienen años aquí saben que hace años yo dije, voy a amar una sola mujer en mi vida y voy a amar solamente una iglesia en mi vida y voy a pastorear solamente una iglesia en mi vida. Ese soy yo. No importa. No importa. Y tiene que haber ese compromiso en un siervo de Dios. Esa es la parte con toda paciencia. Timoteo predica, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia la obra del Señor. Todos somos una obra de Dios en proceso. Otra cosa que le hace al pastor ser paciente es su persona. Más, no se vayan a reír cuando les diga esto, ¿ok? Más, yo todavía estoy creciendo. Pastor, yo lo veo, parece que hasta está encogiendo. No, espiritualmente, hermano. Yo todavía estoy creciendo. Yo estoy en la misma batalla que tú estás. Por una razón que yo no entiendo, Dios me puso en cargo aquí para ayudarnos a todos a vivir en victoria. Pero estamos en la misma batalla, hermanos. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sobre todo el día que Dios les guíe a encontrar la próxima persona, ese hombre tiene que amar la palabra de Dios. Tiene que ser fiel predicador de la palabra de Dios. Tiene que estar preparado para predicar la palabra de Dios. Dice con paciencia y lo dice toda doctrina. Después hablamos de toda la doctrina y luego la razón de por qué le dijo todo eso. Vamos a comenzar nuestro servicio en unos 3-5 minutos. Gracias, hermano.